Sin embargo, cuando hay esta gran responsabilidad, el peso es grande, la carga es grande y entonces eso hace que haya una presión en uno. No es tan simple y tan sencillo. Aquí hay varios de los estudiantes que están estudiando en el seminario y probablemente ellos piensan de que cuando uno ha predicado tanto tiempo no siente la misma presión, la emoción y todo aquello que cuando uno sube al púlpito, y los nervios y toda la responsabilidad que hay detrás de transmitir un sermón. Y quiero que estén atentos todos, pero principalmente los estudiantes. Quiero que puedan estar muy atentos, escuchando en esta mañana cada detalle de lo que estamos compartiendo. ¿Alguien puede decir en esta mañana cuál es el tema general de Romanos? Carlitos, ¿cuál es el tema general? El tema general de Romanos lo tenemos aquí y es justificados gratuitamente por medio de la fe. Ese es el tema general de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y eso vamos a ir mencionándolo domingo tras domingo. Justificados gratuitamente por medio de la fe. Eso tiene que ser grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy vamos a iniciar este gran tema que tiene que ver con la justificación. A partir de aquí vamos a ir escuchando domingo tras domingo las enseñanzas que tienen que ver con la justificación. Estamos predicando después de 12 años esta carta. Hace 12 años atrás mi persona predicó los 16 capítulos de Romanos y eso tardó aproximadamente 3 años. En ese tiempo, hermanos, todas las enseñanzas, los discipulados, la consejería, todo absolutamente estaba bajo mi responsabilidad. Y había que correr, había que tener la energía, había que tener realmente, hermanos, esa pasión para poder cumplir y desarrollar el mandato que el Señor nos había dado. Hoy en día el Señor ha permitido que haya otros pastores en nuestra iglesia que están también ahora compartiendo la palabra del Señor. Y gracias al Señor porque Él ha levantado siervos. El título del sermón en esta mañana es El poder del Evangelio. Quiero que tú puedas nuevamente grabarlo en tu mente y en tu corazón, el poder del Evangelio. 2 versículos que vamos a considerar en esta mañana. El tema general de nuestra carta es, ya lo hemos dicho, justificados gratuitamente por medio de la fe. Ese es el tema general de la carta. La idea central en estos 2 versículos es: el Evangelio es el único remedio para salvar al hombre de sus pecados. Esa es la idea central de este sermón, de estos 2 versículos. El Evangelio, porque el Evangelio convierte en un heraldo. A cada uno de nosotros nos convierte, a hombres y mujeres, en un heraldo. Pero no solamente eso, sino que también el Evangelio libera a un esclavo. Y mucho más que eso, el Evangelio transforma a un pecador. Bajo esos 3 puntos principales desarrollaremos este sermón. En estos 2 versículos, queridos hermanos, está resumido toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Romanos tiene 16 capítulos.
A la salida, en algún momento, yo voy a ir preguntando, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? Tiene 16 capítulos, no te olvides. 16 capítulos tiene Romanos. Y en estos dos versículos, básicamente está resumido los 16 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 11 es totalmente doctrinal. El apóstol Pablo desarrolla varias doctrinas que tienen que ver con el ser humano. Y entre ellas está la justificación, la santificación, la redención y etcétera. Va a ir hablando de muchos temas el apóstol Pablo. 11 capítulos. Y cuando llega al capítulo 12 hasta el capítulo 16 son enseñanzas para la vida cristiana. ¿Cómo vamos a ir viviendo ahora que somos justificados, ahora que somos santificados? ¿Cómo vamos a ir viviendo la vida cristiana? 12, 13, 14, 15 y 16. Al menos tenemos que saber esa división tan grande. Romanos tiene 16 capítulos, está dividido en dos. Del 1 al 11, doctrina. Del 12 al 16, vida práctica. ¿Cómo vamos a vivir? Cuando vemos todas las asombrosas y maravillosas obras de Dios, nuestros corazones, hermanos, se regocijan. Y de hecho nuestros labios empiezan a glorificarle, a exaltar su nombre. El solo hecho de estar presentes en este lugar para alabarle, para glorificarle al Señor, para poder escuchar su palabra por medio de sus siervos, ya es una razón suficiente para alabarle al Señor. Siervos que han sido llamados por Dios, no porque Dios vio en ellos alguna virtud, no porque vio en ellos algún mérito, sino a pesar de que ellos son lo que son. Siervos que deben anunciar el poder del evangelio o el evangelio de poder en esta sociedad, mis hermanos, que cada vez más y más va de mal en peor. Una sociedad que no es diferente de los tiempos bíblicos. Veamos qué dice, por ejemplo, Génesis 6, el verso 5 y el verso 11. Dice ahí en Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y el verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Tres palabras que sobresalen: maldad, corrupción y violencia. Eso es lo que estaba pasando y sucediendo allá en Génesis. Maldad, corrupción y violencia. Esas eran las características de la vida de aquellos hombres en ese tiempo. Este cuadro que vemos tan devastador de aquella época es el mismo cuadro en el día de hoy. Con mucho asombro y dolor vemos cómo nuestra sociedad, mis hermanos, se va desmoronando día a día. Las naciones experimentan diferentes sistemas de gobierno, pero ninguna de ellas funciona. Las organizaciones internacionales, por medio de programas, van haciendo grandes esfuerzos para traer un mundo mejor, pero tampoco funciona. Sin embargo, nada parece tener éxito. La decadencia moral, la decadencia espiritual es inevitable. La maldad, la corrupción, la violencia se han convertido en una pandemia difícil de poder detener. ¿Acaso no lo hemos vivido en estos 50 y tantos días, creo que hemos vivido aquí en Bolivia? ¿No hemos observado la maldad, la corrupción y la violencia?
Nadie podía detener todo aquello. Es difícil detener. Y esto está sucediendo a nivel mundial, no simplemente en Bolivia. El problema, mis hermanos, no radica en el sistema o en el comportamiento externo del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Alguien ha dicho acertadamente y con mucha razón: todo problema tiene un corazón, y el corazón de un problema es un problema del corazón. Y tiene mucha razón al decir eso, que todo problema tiene un corazón, y el corazón de un problema es un problema del corazón. Esa es la realidad, mis hermanos. Cuando estamos frente a esta realidad, pareciera que no hay esperanza para el mundo. Pareciera que no hay esperanza para la humanidad. Pero justamente es ahí donde brilla la luz de la esperanza, el poder del Evangelio. Por lo tanto, ¿por qué el Evangelio es el único remedio para salvar al hombre de sus pecados? Porque el Evangelio convierte a una persona en un heraldo. Versículo 16, la primera parte. Y Pablo dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí sobresale la palabra avergüenzo. Este verbo demuestra la actitud del apóstol Pablo como una realidad continua, permanente en su vida. Pero a este verbo, mis hermanos, se le antecede un adverbio negativo: no. Los alumnos ya saben sobre este tema. Y este adverbio que está colocado aquí es el adverbio más enfático, más fuerte, más rotundo. Pablo está diciendo definitivamente: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que está declarando el apóstol Pablo es que no rehúsa proclamar el Evangelio públicamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos está mostrando su compromiso, su fidelidad, su obediencia a su Señor y Salvador Jesucristo. Nada podrá intimidarlo a Pablo, porque él más que nadie había experimentado en su propia vida el poder del Evangelio. Todo su ministerio no estaba rodeado, mis hermanos, de aplausos. Él no anduvo por un camino de rosas, de flores. Al contrario, por donde él iba, era perseguido, puesto a prueba. Fue encarcelado muchas veces. Lo expulsaron de algunos lugares. Tuvieron que sacarlo en una canasta en una ocasión. Por eso Pablo dice en 1 Corintios el capítulo 4, el verso 13, 1 Corintios 4:13. Nos difama y rogamos. Y mira lo que dice Pablo: hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando uno va por algún barrio, ¿verdad? Aquí en Cochabamba, por Caracara, siente, ¿no? Los que vamos de otro lado sentimos algo diferente. O cuando en algún momento uno pasa por la laguna ahí, llegando por Loquendo, casi el olor, siente uno, ¿verdad? O cuando alguien ha ido allá para llegar a la iglesia donde está el pastor Limber, hay un olor especial, ¿verdad? Allá por el sur.
Y dice Pablo, el mundo nos considera así, como la escoria, como la basura del mundo, como el desecho de todos. ¿Y qué es el desecho de todos? Pablo no predicó el evangelio en un mundo fácil. La sociedad estaba podrida, al igual que hoy también. En 2 Corintios, el capítulo 11, 23 al 33, lo vas a leer en casa. 2 Corintios 11, 23 al 33, solo anótalo. Todo lo que ahí Pablo había pasado en su ministerio está como resumido. Pero a pesar de eso, nada lo detuvo. Porque no se avergonzaba del evangelio. Tenía una pasión única por el evangelio. Podemos decir que no se avergonzaba de ser cristiano. Todos, mis hermanos, estamos llamados a ser heraldos, es decir, a proclamar el evangelio. Tenemos muchas oportunidades de hacerlo y no lo hacemos. Es más, muchos en este tiempo se avergüenzan del evangelio porque tienen temor al ridículo, al rechazo de la sociedad. Tienen temor, mis hermanos, a algunas cosas en particular. Dos principalmente. Mucha gente tiene vergüenza a lo intelectual. El temor de creer que el evangelio es para los ignorantes. Carlos Marx escribió y dijo: el primer requisito para la felicidad de la gente es abolir la religión. Ha considerado Marx que la religión es el opio. Pastor Ariel y fuimos una noche y ellos decían: ¿qué le han hecho a nuestra hija? ¿Qué le han hecho a mi hermana? Se ha vuelto tan tonta que aquí le abusamos, le decimos de todo, le hacemos todo, le damos todas las cargas, pero no reacciona. Hay mucha gente que piensa y cree que el evangelio es así como una droga, pero no lo es, mis hermanos. Este pensamiento se ha extendido y ha calado hondo en la vida de muchas personas. El apóstol Pablo nos dice todo lo contrario. Nos dice que el evangelio es el remedio más bien para el hombre infeliz. Es el remedio. En segundo lugar, hay muchos que tienen temor a la vergüenza social. Que si aceptan el evangelio, quedarán expuestos a la burla de las personas, de todos aquellos que los rodean, amigos, familia y etcétera. Y piensan y creen que por esta razón serán abandonados. ¿Y qué de tu vida? ¿Proclamas tú el evangelio? ¿O te avergüenzas del evangelio? Hay una historia que ha conmovido mi vida y muchas veces lo leo y releo. Y seguro algunos de ustedes también yo lo han escuchado. Un siervo de Dios del primer siglo que nunca se avergonzó del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, Policarpo. Y de paso, este nombre significa muchos frutos. Poli, muchos, carpo, frutos, muchos frutos, Policarpo. A ver si algún hermano coloca a Cristian que se ha casado. Si el Señor le bendice con la gracia del Señor de tener un niño, Policarpo. Muchos frutos. Y que sean frutos espirituales, ¿verdad? Cuando se acercó el procónsul ahí en la arena,
en Roma, le preguntó si él era Policarpo. Y cuando admitió, intentó persuadirlo diciendo: ten consideración a tus años, jura por la fortuna de César, retráctate y di, mueran los ateos. En ese tiempo, mis hermanos, todos los creyentes eran considerados como ateos. Y eran ateos por no adorar al emperador. Pero Policarpo hizo un gesto y miró hacia toda la multitud que estaba ahí. Suspiró hondo, elevó la mirada hacia el cielo y gritó, señalando a toda la gente: mueran los ateos. Estaba diciendo: ustedes son los ateos. Sin embargo, el gobernador lo apremia y le dijo nuevamente: toma el juramento y te daré libertad. Maldice a Cristo. Y entonces Policarpo respondió: durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? A lo que el gobernante insistió diciendo: jura por la fortuna de César, Policarpo. Y él contestó: si piensas que puedo hacer esto, pretendiendo que no saben quién soy, escúchame con atención. Soy cristiano. Y si quieres saber cuáles son las enseñanzas del cristianismo, dispón un día y las oirás. Qué tremendo este siervo del Señor. Pero no solo eso. Este siervo, en medio de esa multitud y delante del gobernante, se quitó la ropa y se preparó para ser quemado como un holocausto aceptable y grato a los ojos de su Señor, su Salvador, Jesucristo. Pero antes de ser quemado, elevó una oración a su Padre. Y a pesar de las amenazas, este siervo no se avergonzó del evangelio. Fue fiel a su Señor hasta la muerte. Hermanos, cuando el evangelio hace su obra en el corazón del hombre, no puede uno dejar de proclamar el evangelio, porque son las buenas noticias para el que está perdido, para aquel que ya no tiene esperanza, así como nosotros estuvimos perdidos y no teníamos esperanza. Hermano y hermana, si tú has experimentado el poder del evangelio en tu vida, con seguridad serás un heraldo del evangelio. Si es que has experimentado el poder del evangelio en tu vida, tendrás la misma pasión que muchos creyentes han tenido en el pasado y también en este tiempo, porque tienes el testimonio de lo que Dios hizo en tu propia vida por medio del evangelio. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Cuando yo miro mi pasado, hermanos, puedo ver lo que hizo el Señor conmigo, cómo transformó y cambió mi vida, y cómo no compartir esa verdad con aquella gente. Pero tenía que aguantarme porque dije: no tengo que poner a prueba mi garganta y sacrificarlo. Debo guardar para el sermón. Por lo general, cada que me trae a alguien, siempre ha sido desafiado y exhortado.
Y algunas veces me he encontrado también con hombres que me traen y hablando y me dicen que era cristiano, que es cristiano. Y alguna vez también ha sucedido y me ha dicho, bueno, ¿y de dónde eres? Ah, de la UCE. Wow. ¿Y cómo es tu iglesia? Estaba bien hasta que llegó una persona y trajo unas enseñanzas diferentes. Y ahí estaba yo. Así que el evangelismo, mis hermanos, no es un programa, es un estilo de vida. Debemos proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Pregúntate hoy mismo, en este momento, ¿tienes pasión por los perdidos? ¿Anhelas que esas personas sean salvas? Y entre ellas están tu propia familia, están tus amigos, la gente que te rodea, los más cercanos, tu Jerusalén. ¿Has compartido con ellos? ¿Tienes pasión por ellos? ¿Sufres por ellos? No te conformes simplemente con venir tú. Hay gente que está a tu alrededor. Habla del Señor. Cumple tu ministerio. Lo demás es un asunto del Señor. Y cada vez que hay la oportunidad de hablar del Señor, háblales del Señor. Si la respuesta, mi hermano, es afirmativa a estas preguntas, podemos atrevernos a decir en esta mañana que has participado del poder del evangelio. De lo contrario, si tú no estás compartiendo el evangelio, examínate, pero examínate seriamente. Uno de los hermanos que está a cargo del evangelismo me escribió un día y me dijo, pastor, quiero sacar una invitación. Y yo dije, no es necesario. Y no es necesario, mis hermanos, porque el evangelismo es un estilo de vida. Todos deberíamos de estar involucrados. Es verdad que la iglesia tiene un día específico para salir. Y está bien. Y debíamos añadirnos a ellos. Pero donde sea que vayamos, tenemos que compartir del evangelio. Pero también el evangelio libera a un esclavo. Versículo 16, la parte B. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al estar escudriñando esta porción de la palabra, vino a mi memoria una historia real de un niño que conocí en mi barrio. Su nombre era Luis. Lamentablemente este niño era huérfano y para el colmo de los males, él era sordomudito. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones físicas, intentaba ser un niño normal y un niño muy alegre. En cierta ocasión, junto a otros niños, encontraron ahí entre los basurales una pequeña masa de dinamita. La prepararon para hacerla explotar y sus amigos le delegaron esta tarea a él. Así que él inocentemente agarró el fósforo, encendió la mecha y en fracción de segundos explotó. Y las consecuencias fueron fatales. Ahora no solamente era huérfano, ahora no solamente era sordomudito, ahora había perdido la mano. Una pequeña masa tal vez
del tamaño de una arveja provocó esta desgracia. Realmente la dinamita es poderosa. Pero Pablo nos habla de algo que es más poderoso, el evangelio. Pero no es poderoso para causar daño al hombre. No es poderoso para destruir. Al contrario, mis hermanos, es poderoso para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, para dar libertad a los que están esclavos del pecado. Pero para que uno sea liberado, uno tiene que estar consciente de que está esclavizado, de que es un esclavo. Pablo en Romanos 6, 16 dice al 18, 6, 16 al 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de justicia? Muchos de los que estamos aquí, yo creo la mayoría, hemos sido esclavos del pecado. Y digo muchos, porque es probable que todavía en esta mañana hay algunos en este lugar que todavía siguen siendo esclavos del pecado. Yo no puedo decir que el 100% en esta mañana ya no es esclavo. Hay en este lugar y en este momento, en esta mañana, todavía hay algunos que son esclavos del pecado. Y entonces uno tiene que estar consciente. No hagas lo que yo hacía. Me llevaron desde bebé, crecí ahí, hice muchas cosas y siempre había pensado que yo era creyente, que era hijo de Dios, que no era ya esclavo del pecado, pero era un esclavo del pecado. Y puede haber en esta mañana algunos que están en ese estado, que todavía siguen siendo esclavos del pecado. No asegura, hermano, que tú seas libre del pecado, de la esclavitud, porque vamos a seguir pecando. Pero una cosa es ser esclavo del pecado, y no asegura si tú vienes, participas, cantas, alabas al Señor, glorificas su nombre, lees tu Biblia, tienes tus devocionales. Esa no es una evidencia de que tú hayas dejado de ser un esclavo del pecado. Y hay que hacer todas esas cosas. Por lo tanto, considera seriamente en esta mañana. Esa es nuestra realidad. Ese es el contexto en el que vivimos. De que algunos de los presentes se estén autoengañando, creyendo que son ya libres del pecado. Y no estoy diciendo que no pecamos. Todos hemos pecado, aún al llegar hasta este lugar. Y aún en este momento seguimos pecando. En la frase, mis hermanos, porque es poder de Dios, el énfasis recae en la palabra dinamis. La palabra dinamis es poder. Poder que significa Dios es todopoderoso. Él puede hacer y actuar como Él quiere en su misericordia, en su bondad, en su gracia. Él puede dar libertad al hombre que está perdido y hundido
en su miseria. Dios en su poder podría abordar a todos los hombres de la faz de la tierra por su pecado. ¿Acaso no dice eso el Salmo 7:11? Dice: Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y Él puede destruirlos, pero no lo hace en su misericordia. Su pecado es suficiente para recibir su castigo. Pero Dios en su inmenso amor decidió salvar por medio del Evangelio, que es poder de Dios. La salvación, ahí es la palabra sotería, es el objetivo del Evangelio. Proveer salvación, liberación de sus pecados a todo aquel que cree. Y cuando dice a todo aquel que cree, está hablando además de un tiempo continuo, que ha creído y sigue creyendo todavía. El Evangelio, hermanos, que nos libera, ese Evangelio que nos hace libres de la ruina, de la maldición, de la muerte eterna, y nos da la salvación, solamente se puede encontrar en el Evangelio. Esta maravillosa y preciosa obra ocurrirá cuando el Espíritu Santo pueda obrar en los corazones de los hombres, que pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio por medio del poder del Evangelio. ¿Estás seguro de que el Señor ha usado a su Espíritu para convencerte de tu pecado? En los tiempos en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, los romanos se jactaban de su poder y principalmente del poder de su ejército, con el cual ellos habían logrado conquistar el mundo hasta convertirse en un imperio poderoso y muy temible. Es en ese contexto que Pablo proclama esta gran noticia. Es como si Pablo estuviera diciendo: no tengo temor de ir a Roma. ¿Se recuerdan el versículo 15? El sermón anterior. Pronto voy a llegar a Roma. Y ahora él está diciendo: yo no tengo temor de llegar a Roma, porque el Evangelio que proclamo es más poderoso que el ejército de Roma. Es más el propio emperador. Por tanto, estaré ahí en Roma para que pueda proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo introduce el plan de Dios para el mundo, indicando que el plan de salvación, ese plan de liberación de parte de Dios, fue revelado primeramente al judío, pero también a los griegos, los gentiles. Cuando el Evangelio fue rechazado por los judíos, Dios, en sus propósitos y planes, envió a sus siervos a proclamar a los gentiles, y entre ellos estaba el apóstol Pablo, el primero en llevar el Evangelio al pueblo gentil. Hoy habrá alguien que todavía es esclavo de sus pecados en este lugar. Si así fuera el caso, mi hermano, mi hermana, tú que estás escuchando también, acude al Evangelio ahora mismo, no tardes. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu miseria, el poder del Evangelio puede hacerte libre para siempre. Acude a Él. Pero no solo eso. Qué maravilloso es el Evangelio, que transforma a un pecador. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así está traducido en nuestras Biblias. Sin embargo, es mucho mejor traducirlo, mas el justo vivirá por la fe. El énfasis en este versículo es la palabra justicia. Y no cualquier justicia, mis hermanos, sino la justicia, dice, de Dios. El hombre tiene un problema serio, pero muy serio. Piensa que es justo. Piensa que es bueno. Cree que hay alguna bondad en su vida. Pero no lo es así. Cree que todo lo que hace es suficiente para ser aceptado delante de Dios. Se basa en sus obras. Jesús en el Sermón del Monte demanda una justicia mayor que de los escribas y fariseos. Y no que ellos que hayan sido justos, sino que aparentaban, hermanos, que es otra cosa. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, miren qué rotundo, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Nadie tiene una justicia propia para acercarse a Dios. Nadie tiene ni una pizca de bondad en su vida para acercarse a Dios. Ninguno, aún después de haber sido transformados, aún en nuestra vida hay pecado. Pero no somos esclavos del pecado, que esa es la diferencia. Y aquí el Señor es bien claro y específico. La justicia de los fariseos y escribas estaba basada en sus propias obras. Todo era una cuestión externa. No era una justicia según Dios. La justicia que es aceptada por Dios es simplemente la justicia de Dios. Es decir, una justicia según Dios, la cual cada uno tiene que poseer. Pero no puede obtener, mis hermanos, por sus propios méritos. No lo puede hacer, sino solamente por la fe. Y además esto es para la fe. La justicia de Dios, mis hermanos, se refiere a la posición perfecta que Dios otorga gratuitamente a los que creen por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual vemos allá en la cruz del Calvario. Aquellos que no son justos por sí mismos, pero que son tratados como si fuesen justos, porque Dios los ve en toda la perfección de Cristo. Esto se llama la imputación, teológicamente hablando, técnicamente así. Es simplemente la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. La justicia de Dios, mis hermanos, demanda que el pecado sea castigado. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y que sea castigado con la pena máxima, pena de muerte y eterna. Pero también el Evangelio, mis hermanos, nos anuncia que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. Dios mismo exige
una justicia perfecta, pero Él mismo la otorga. ¿Y cómo la hizo? Enviando a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, por nosotros, pagando completamente la pena, la deuda que teníamos, y así satisfacer la demanda que Dios exigía. Esto es maravilloso, mis hermanos. El apóstol Pablo entendía muy bien. Por eso dice en Romanos 3:20 al 24: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es posible, mis hermanos, que esta ilustración que la voy a compartir nos ayude a entender esta verdad. Es un hecho bien conocido, aunque es una maravilla, cada vez cuando lo analizamos es mayor. Que una oruga cambie a mariposa. Hay desde ya poca semejanza entre ambos. Pero cada mariposa ha sido una oruga. Las mariposas pueden verdaderamente decir al mirar a las pobres orugas: ¿y así éramos nosotras? Y la respuesta no se deja esperar: claro, pero hemos sido transformadas. Así cada santo ha sido transformado por el poder del Evangelio, por esa maravillosa obra que Dios hizo por medio de su Hijo allí en la cruz del Calvario, y le atribuyó al hombre su propia justicia. En cambio, el pecador oruga no conoce nada de los deleites del santo metamorfoseado a la nueva vida. La única manera en la que una oruga pueda entrar en los goces de la vida de la mariposa es siendo transformada. Tampoco puede el hombre en su naturaleza pecaminosa entrar en los goces de las cosas de Dios sin ser justificado. Tiene que ocurrir ese milagro. Por lo tanto, la respuesta al problema del hombre es el Evangelio. Ahí se revela la justicia de Dios. Justicia que nos es otorgada, que nos es imputada sobre la base de las obras de su Hijo Jesucristo. Y está disponible para todos aquellos que se arrepienten, que confiesan sus pecados y se apropian por fe. En Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Indicamos que la doctrina de la justificación por la fe no nace en el Nuevo Testamento. Mira, tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y tenemos el ejemplo de Abraham. Génesis 15:6. Dios declaró justo a Abraham por la fe.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta cita de Romanos 1:17 aparece también, mis hermanos, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. Romanos habla del justo. Eso es lo que encontramos ahí. Y explica cómo puede ser justificado. En cambio, Gálatas enseña cómo el justo ha de vivir. Y en Hebreos añade, el asunto es por fe. No solo somos salvos por la fe, también tenemos que vivir por fe. El creyente que vive por fe seguirá avanzando cada vez más y más hacia la madurez. Eso es lo que ha de ver en su vida. Examinemos nuestra vida por un momento. Miremos nuestro propio corazón en esta mañana. ¿Has experimentado el poder del Evangelio en tu vida? ¿Compartes el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? ¿Estás seguro que ya no eres un esclavo del pecado? ¿Tienes la certeza de que has sido alcanzado por la misericordia de Dios y declarado justo? De no ser así, les ruego como un siervo de Dios, como un siervo que simplemente es utilizado para compartir su palabra, que considere seriamente lo siguiente: el evangelio de la gracia de Dios es el único camino para que cualquier persona, sea judío o gentil, pueda tener acceso a la presencia de Dios. Dios declara justo a todo aquel que se acerca, recubierto con el manto de la justicia de su Señor y Salvador. Si aún no has experimentado esta gracia, pues aprópiate de esta promesa. Por medio de la fe en Jesucristo, acude a la cruz y aprópiate de las palabras del Señor. Mas el justo vivirá por la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta. La obra es tuya, Señor. La obra es de tu Espíritu, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Padre, por haberme sostenido. Señor, que en el transcurso de los momentos que aún tendremos, cada uno de nosotros analice su vida, si verdaderamente somos hijos tuyos. Lo dejamos en tus manos, Señor, tu palabra expuesta. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si algún hermano, por favor, puede traer un matecito, pero caliente. ¿Quién? Un mate.